Finalmente, el último tema a tratar en la inducción corporativa son las generalidades de los procesos de crédito agropecuario. Los invito a que participen del foro. Hay unas preguntas planteadas, pero toda duda que ustedes tengan, toda inquietud que se haya generado a través de este proceso de inducción, infórmenlo ahí y ahí mismo será resuelto. De la misma forma, los invito a desarrollar las pruebas de conocimiento establecidas. Es indispensable para poder seguir con el proceso de inducción y certificar el cumplimiento de esta actividad y asignar un tutor a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos. Lo primero que debemos definir es qué es Finagro. Finagro es un banco de segundo piso, de economía mixta, que sus recursos provienen de la banca privada y están destinados para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y de pesca en producción, transformación y comercialización, así como para la minería, el turismo rural y ecológico, las artesanías, la transformación de metales y piedras preciosas, incluyendo la comercialización. Finagro pide dos requisitos para el trámite del crédito. El primero es la solicitud de crédito agropecuario y el segundo la presentación de los proyectos que deben ser técnica, financiera y ambientalmente viables. Lo primero que hablaremos es de la financiación. Finagro financia la combinación de las actividades que ustedes están viendo acá junto con los sectores. La primera actividad y la más conocida es la producción. La parte agrícola, la siembra y establecimientos de cultivos. La parte pecuaria, la compra de semovientes, que pueden ser machos, hembras, nacionales, importados, puros o comerciales. La parte acuícola, la elaboración de piscinas y la compra de alevinos y el sostenimiento de los mismos. La parte de pesca, la compra de equipos e implementos necesarios para la pesca. En la comercialización y transformación, se da financiación siempre y cuando se cumpla con dos requisitos. El primero, que la materia prima con la que se trabaje sea de origen nacional y que no tenga un proceso de transformación, y que tenga un proceso de transformación primaria. Por ejemplo, caso Colanta. Colanta tiene sus atos lecheros, pero además de tener sus atos lecheros, también le compra al productor. Y él está comprando la leche en un proceso primario o en un proceso sin transformar. ¿Por qué? Está comprando la leche en cruda. Y él mismo la está pasteurizando y la está transformando en sus derivados lácteos. En ese orden de ideas, cuando se habla de comercialización y transformación, se va a especificar en que se le esté comprando directamente al productor. Finalmente, existen las empresas de servicio de apoyo, aquellas a que ayudan a que el sector agropecuario sea más eficiente. Aquí pues existen muchos casos. Un ejemplo claro puede ser una Epsagro o un banco de maquinarias. También tenemos actividades rurales también tenemos financiación en actividades rurales como minería, turismo rural y ecológico, artesanías, transformación de metales y piedras preciosas. Esa financiación que acabamos de ver se resume en tres líneas de créditos, en tres grandes grupos. Capital de trabajo, lo que en menos de 2 años genere rentabilidad. Por ejemplo, cultivos de ciclo corto como la papa, la yuca, el maíz, el arroz, entre otros. Hay un rubro específico que se llama sostenimiento de economía campesina, que tiene una característica bastante especial y es permitirle al productor financiar 2 o 3 actividades en un mismo rubro. Por ejemplo, va a financiar
el cultivo de arroz, más 2 animales de ceba. Se puede financiar por acá con el propósito de que internamente entre las entidades sea mucho más ágil y eficiente el proceso. Tenemos también un rubro de cartera de inventarios y costos directos. Este rubro es utilizado esencialmente por empresas de comercialización y transformación, por empresas de servicio de apoyo y por empresas de actividades rurales. Tiene unas características bastante específicas, donde se financia hasta el 80%, el plazo es hasta 24 meses y sobre todo el periodo para el pago es hasta trimestral. Tenemos una línea de inversión que es todo aquello que genere rentabilidad en más de 2 años, como la plantación y sostenimiento de cultivos de mediano y tardío rendimiento, como el café, el cacao, el caucho, la palma, entre otros. La compra de semovientes, como lo dije anteriormente, semovientes nacionales o importados, machos o hembras, siempre y cuando aquí se hable de la parte de pie de cría. Y retención de vientres, que es un capital de trabajo. Para los que hacen controles de inversiones, básicamente lo que se hace cuando se está haciendo un control de inversiones dentro de la retención de vientres es hablar de ir a mirar que esté el animal, no de qué hizo con la inversión. La adquisición de maquinaria y equipos, que puede ser nacional, importada, nueva o usada. Adecuaciones de tierra, entendiéndose por adecuaciones de tierra grandes movimientos como son reservorios, carreteables dentro de la finca, sistemas de riego y drenaje, entre otros. Infraestructura para la producción o comercialización, compra de tierra financiándose hasta el 80%, el plazo se fija de acuerdo al tipo de actividad y vivienda rural. También hay una línea que es la normalización de cartera y es para casos fortuitos donde el productor no puede cumplir con la obligación. Dentro de la normalización de cartera tenemos la reestructuración, que es para los créditos vigentes que requieran ajustar su plan de pagos, la refinanciación para esos créditos que ya están vencidos y requieran ajustar su plan de pagos para poderse poner al día con la obligación. Y la consolidación de pasivos, que se crea para 1, 2, 3 o más obligaciones que pueden ser vigentes o vencidas y se constituyen en una nueva operación. Las condiciones financieras para el 2013 han cambiado con respecto al año anterior. Pues vamos a mirar los 3 grandes: pequeño, mediano y gran productor. El pequeño es aquella persona natural que los activos junto con los del cónyuge no superen los 85.477.000 pesos. El monto de crédito para ese pequeño es hasta 59.834.000 pesos y la tasa de interés es al DTF hasta más 7 efectivo anual vencido. Tenemos el mediano productor, aquella persona natural o jurídica que sus activos van hasta los 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Y el gran productor, aquella persona natural o jurídica que sus activos superan los 5.000 salarios legales vigentes. La tasa de interés tanto para el mediano como para el gran productor es hasta el DTF más 10 efectivo anual vencido. ¿Por qué hablo de hasta? Porque de acuerdo a las políticas del banco, la tasa se puede mantener ahí o puede bajar. La financiación tanto para el mediano y para el gran productor dependerá del tipo de proyecto que vaya a financiar y de la capacidad de endeudamiento del mismo. Miremos las garantías. El Fondo Agropecuario de Garantías FAC. El Fondo Agropecuario de Garantías FAC es aplicado cuando los beneficiarios del crédito no dispongan de garantías o las mismas no sean suficientes o idóneas, según las políticas internas de la entidad otorgante del crédito. Finagro podrá, a solicitud del intermediario financiero, expedir las garantías complementarias que sean necesarias, de acuerdo con los topes máximos establecidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Ya los miraremos. Es importante aquí
que si el productor no tiene garantías, si no son suficientes, si requiere un fiador y no lo puede conseguir, él puede solicitarle a la entidad financiera este FAC. Se solicita en la solicitud de crédito agropecuario. Miremos cuáles son los topes máximos establecidos por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Para el pequeño productor se tiene una cobertura hasta el 80% con una comisión anual anticipada del 1.5 sobre el valor garantizado. Para desplazados una cobertura hasta el 100% con una comisión igual al 1.5, el 1.50% anual anticipado sobre el valor garantizado. Desmovilizados y mujer rural también tienen una cobertura hasta el 80% con una comisión del 1.50 efectivo anual anticipado. Medianos productores que soliciten créditos iguales o inferiores a 350 salarios mínimos tendrán una cobertura hasta el 75%. La comisión es del 3.75 anual anticipado. Para aquellos que superen el monto de los 350 salarios mínimos, la cobertura es hasta el 60% y la comisión es del 3%. El gran productor tiene una cobertura hasta el 50% y la comisión anual anticipada es del 4.5%. Uno de los incentivos más conocidos en el sector agropecuario es el incentivo a la capitalización rural. Pero definámoslo, conozcámoslo, interioricémoslo para tener claridad de qué es lo que busca este incentivo a la capitalización rural. El incentivo a la capitalización rural es un derecho o es un beneficio económico. Al decir derecho, pues es algo para los que hacen el control de inversiones bastante importante porque el productor en ese derecho, si por negligencia de la entidad financiera no se dio el ICR, puede entrar a solicitar el PAC, así no lo haga FINACRO. Que se otorga a una persona natural o jurídica de forma individual o colectiva, que ejecute un proyecto de inversión nuevo, es importante que sea nuevo, con la finalidad de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria y de reducir sus riesgos de manera duradera. ¿En qué consiste? En hacerle un abono en plata a la deuda, con recursos apropiados por el gobierno nacional para el programa FINAGRO, realizará a través del intermediario financiero el pago a favor del beneficiario. Por ser recursos públicos son limitados y están sujetos a disponibilidad presupuestal. Miremos un poco los requisitos generales para acceder al ICR. Pues todo proyecto debe ejecutarse dentro de un predio y debe certificarse la tenencia del mismo, por lo menos durante el tiempo que esté el crédito. No se requerirá acreditar la propiedad o posesión o tenencia sobre un predio como requisito para acceder al ICR en proyectos que no requieran del predio para su ejecución, adquisición de maquinarias, equipos e implementos. Cuando se esté realizando el control de inversiones y se constate fraccionamiento, este hecho puede ser causal de la anulación del ICR o de exigir la reestructuración del mismo, el reintegro del mismo. Por lo cual, pues si ustedes, los que hagan controles de inversión, constatan esto, pues por favor informarlo. El resto del trámite lo hará la entidad financiera. Es importante que todas las personas que quieran acceder al ICR soliciten el crédito por un valor igual o un poco superior al valor que van a recibir en el ICR. ¿Por qué? Porque el ICR se paga sobre el valor de la inversión, no sobre el valor del crédito. Para ser beneficiarios del ICR, los proyectos de inversión deberán ser financiados con créditos redescontados o registrados ante FINACRO. Las inversiones no deben contar con otro incentivo o subsidio concedido por el Estado con la misma finalidad. Aquí es importante aclarar que hay un programa que se llama DRE, Desarrollo Rural con Equidad. Este DRE es excluyente del ICR. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a identificar
que lo que es financiable por el DRE no es financiable por el ICR. Diferente sería el caso de que les solicitaran una financiación para una reforestación y la persona quisiera acceder al CIF, Certificado de Incentivo Forestal, un subsidio no reembolsable que hace el Ministerio de Agricultura a través de Finagro, con querer acceder también en el mismo proyecto al ICR. Aquí sí se excluyen y aquí uno no puede acceder a los dos al mismo tiempo. Pero en el caso del DRE, pues se puede financiar unos rubros por DRE, otros por ICR, no hay ningún inconveniente. El incentivo se reconocerá por inversiones iniciadas dentro de los 180 días calendarios anteriores a la fecha de redescuento. Para proyectos que contemplen el establecimiento de cultivos de tardío rendimiento, la antigüedad del gasto, se les permite que tengan etapa de previvero y vivero, podrá ser de hasta 12 meses. Por eso la importancia de que cuando se esté asesorando un cultivo de mediano o tardío rendimiento que contemple estos procesos, se notifique y se informe dentro de la solicitud de crédito agropecuario. No será objeto del incentivo la remodelación, refacción de obras existentes, la adquisición de maquinaria y equipos usados y o repotencialización de equipos. Recuerden, todas las inversiones tienen que ser nuevas. La culminación de inversiones objeto del ICR deben ser posterior a la fecha del registro del crédito. Es muy sencillo, si tiene una antigüedad de 180 días, él puede ir haciendo inversiones, pero las facturas que él presente o el contrato a todo costo que se presente debe ser posterior a la fecha en la que le entregaron a la persona el crédito. Para proyectos de plantación de cultivos de tardío rendimiento, se entiende que los proyectos están terminados cuando se tiene el 100% del área sembrada en sitio definitivo. Las solicitudes del incentivo que han sido beneficiarias con el ICR en proyectos anteriores tendrán acceso al nuevo incentivo cuando haya transcurrido un año entre la fecha del otorgamiento del último incentivo y la fecha de la presentación de la nueva solicitud. Todas las inversiones objeto de ICR deberán contar con los soportes del gasto presentados en el formato único de informe control de crédito, el FUIC, del proyecto inscrito. En este caso, las inversiones en plantación de cultivos de tardío rendimiento deberán certificar los costos del cultivo. Es importante que tengan presente que si bien el productor tiene hasta 180 días para hacer inversiones, es hasta 180 días para hacer las inversiones, pero además para notificarle al banco que hizo inversiones y para que el banco le notifique a Finagro que las inversiones se ejecutaron. Finagro pues realiza controles de inversión aleatorios, tanto a intermediarios financieros como a proyectos, para verificar el cumplimiento de las mismas. Este es más o menos, así a grandes rasgos, lo que es hoy sujeto al ICR. Ustedes van a ver que el pequeño productor tiene un incentivo hasta el 40% y que le aplican todas las actividades. El mediano productor tiene un incentivo hasta el 30% y si bien en el caso miramos solo le aplica hasta el tema silvopastoril, bajo unas condiciones específicas. Hoy los cultivos que son sujetos al incentivo son la palma de aceite, el chontaduro, el coco, la iraca, los caducifólicos, cacao, caucho, espárragos, también los frutales como aguacates, cítricos, brevos, guanábana, guayaba, mango, pitaya y uva, fique, macadamia y especies forestales. La renovación de áreas en cultivos de café que hayan terminado su ciclo económico útil. Es importante tener en cuenta que los costos de establecimiento como preparación del terreno, material vegetal, insumos, mano de obra, construcción de canales de riego y drenaje, infraestructura para soporte de las plántulas, construcción de vías y obras complementarias, cultivos de tardío rendimiento de sombrío, son
contemplados dentro de la financiación y dentro del incentivo. Los costos de sostenimiento durante la etapa el ICR también reconoce los costos de sostenimiento durante la etapa improductiva siempre y cuando hayan sido incluidos dentro del proyecto de financiación. El ICR para la renovación de cultivos de tardío rendimiento aplicará solo en los casos en los cuales las plantaciones no hayan sido beneficiarias anteriormente del ICR. En el tema de cafeteros, es importante resaltar que el ICR se otorga por la renovación, no por siembras nuevas. Hay que tener en cuenta estos tres factores: la maquinaria y equipos importados directamente por el beneficiario. La antigüedad del gasto se contará hasta la fecha de levante indicada en la declaración de importación expedida por la DIAN. Quiere decir que el incentivo se reconocerá por el valor puesto en puerto, o sea, por el valor CIF. Bueno, también en cuanto a las distribuciones nacionales, se entenderá como fecha de terminación de la inversión la señalada en la factura de compraventa, debidamente cancelada. Es importante que esa factura para acceso al ICR esté posterior a la fecha del redescuento. En los casos de aviones para fumigación, solo se tendrá acceso al incentivo los productores de arroz con aviones tipo Air Tractor de alta tecnología, en donde la condición para acceder al ICR no es por pequeño o mediano productor, sino por la cantidad de hectáreas a sembrar. Si va a sembrar hasta 100 hectáreas, el incentivo puede ser hasta el 40%. Si supera las 100 hectáreas, el incentivo puede ser hasta el 30%, pero debe también cumplir con la densidad de siembra. Pueden ser 500 árboles maderables por 5.000 forrajeros, o 200 maderables por 2.500 forrajeros, o 100 maderables por 1.700 forrajeros. Si bien el tema silvopastoril se conoce mucho para medianos y grandes productores, es de resaltar que aquí solamente accedería el mediano. Si el pequeño lo hace, también puede acceder a un incentivo que puede ser hasta el 40 o hasta el 30%, pero normalmente el pequeño los recursos no los destina por un tipo de programa de estos, por lo cual al pequeño también se le reconoce un incentivo por la mejora de praderas, siempre y cuando el monto, la densidad máxima de siembra sean 10 hectáreas y se encuentre certificado por la Asociación de Criadores de Ganado o comités o cooperativas que está vinculado a un programa de mejora de pasturas o praderas desarrollado por la respectiva asociación, y que las facturas de compra-venta de la semilla estén certificadas de pasto o forraje utilizados para la siembra o resiembra de praderas mejoradas. Un tema de compra de ganado puro que solo le aplica a pequeños productores. Para poder acceder a este rubro de financiación, el pequeño productor debe contar con mínimo 40 cabezas de ganado promedio, que pueden ser comerciales o pueden ser, normalmente son comerciales, porque puras pues ya sería mediano productor. Que de ese 40% de esas 40 cabezas de ganado, el 60% sean vientres y que máximo tenga 2 toros reproductores. El ICR aquí tiene un costo de referencia de hasta 5 millones de pesos por animal. La persona, cuando haga el control de inversiones, debe pedir la copia del certificado de registro de pureza del ejemplar, la identificación y registro de los animales a través de Sinigan o Tecnigan, la factura de compraventa expedida por el criador de ganado puro, el certificado del criador de ganado puro, donde los predios están inscritos y certificados ante el ICA, el certificado de fertilidad y actitud reproductiva, y los predios beneficiados del crédito deben estar registrados obviamente ante el ICA. El ICR tiene unos topes. Para personas naturales hasta 750 salarios mínimos es lo máximo a lo que una persona puede acceder individualmente considerada. Para programas aprobados por el Ministerio de Agricultura, el Gobierno Nacional o por comunidades afrocolombianas, siempre y cuando el número
el número de participantes sea inferior a 20, el incentivo que se reconoce y el tope máximo son 2.500 salarios mínimos legales vigentes. En esquemas de alianzas estratégicas, asociaciones, cooperativas, empresas de productores, el incentivo y el tope máximo del incentivo es hasta 2.500 salarios mínimos legales vigentes. Tengamos en cuenta algunos aspectos. Miremos la regla de la excepción. Ya sabemos que el pequeño recibe un incentivo hasta el 40%, el mediano un incentivo hasta el 20%. Aquí vamos a encontrar la excepción a la regla. Para proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación de distritos de riego, el ICR será hasta el 40%, independiente que sea pequeño o mediano productor. Para proyectos de adecuaciones de tierra en la altillanura de la Orinoquía, que sean medianos productores y que vayan a sembrar arroz, maíz, sorgo, soya, cebada, frijol, trigo, el incentivo puede ser hasta el 40%. En el caso de Fedegan, aquellos ganaderos que contemplen la compra de embriones con preñez certificada por esta misma entidad de hasta 90 días, en ganadería de cría y doble propósito el incentivo puede ser hasta el 40%, independiente de que sea pequeño o mediano productor. Es de destacar que ese incentivo excluye el valor de la receptora. Elegibilidad se hace y es en el momento de la inscripción. Aquí es importante resaltar que si hay disponibilidad de recursos se inscribe automáticamente y se le asigna la partida para hacer su elegibilidad. El productor va a tener una antigüedad de gasto o va a tener un plazo hasta 180 días para hacer inversiones, para certificarle al banco y que el banco le certifique a Finagro que hizo las inversiones. Para los que hacen el control de inversiones, están mirando en este momento pues unos plazos establecidos en donde el banco nos asigna a cebar en el día 120 o 130. En el día 130, 140, cebar está asignando a cada uno de sus asesores las visitas. Entre el día 140 y 150, el asesor debió haber revisado la documentación, haber localizado y contactado al cliente, haber hecho la visita y realizado y haber generado el informe. En el día 150 y 160 haber enviado la documentación para, si se genera algún tipo de error, generar las respectivas correcciones de los informes. Si en el día 140, 150 verificamos y el productor manifiesta que no puede terminar las inversiones en los 180 días, por favor decirle que se acerque al banco y solicite la prórroga ante la entidad financiera para poder tener una ampliación del plazo de hasta 90 días. Estamos mirando aquí un poco de los trámites, pues el trámite ante Finagro, que es a través del IFUIC, un sistema virtual para colocar el FUIC. Los documentos requeridos, pues obviamente el FUIC original, la tenencia del predio, los soportes de la inversión, fotografías de las inversiones. A nosotros en los controles de inversión no nos piden que le certifiquemos la tenencia del predio, simplemente es importante presentarle los soportes de la inversión y las fotografías de la inversión. Hay algunos documentos adicionales como la declaración de importación de la maquinaria agrícola, inscripción de traspiches paneleros ante el INVIMA, certificación expedida por el Comité de Cafeteros correspondientes, donde se constate la renovación que no fue realizada por soca, sino por una resiembra resistente a la roya. La certificación del Comité Departamental de Cafeteros en el total del área renovada por el productor. Finalmente, pues Finagro le informará a través de de diferentes medios, al productor que se le hizo el pago del incentivo a la capitalización rural.